Pero se está grabando. Ah, ahora sí. Entonces, ya vimos que tuvimos que cambiar desde la corriente hasta la conductancia, y cuando vemos la conductancia ocurren cosas interesantes. La velocidad a la cual cambia la conductancia, o sea, se abren los canales, es mucho mayor a voltajes positivos que a voltajes negativos, y es bastante evidente que este proceso, aquí la apertura, tiene un delay, no ajusta a un exponencial simple, y hablamos latamente sobre eso. Y desarrollamos esas ecuaciones, llegamos a esta ecuación diferencial que nos da cuenta del cambio en la probabilidad. Esto aquí es número de partículas, pero es lo mismo, es probabilidad de estar en tal estado. Y llegamos a esta ecuación de aquí, que es una exponencial de subida, pero es una exponencial simple. Y lo interesante es que estos datos experimentales no son una exponencial simple. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, pensemos que son probabilidades, y si son independientes se multiplican. Entonces, bueno, la potencia va a ser el número de partículas. Entonces, hay 4 partículas que se necesitan para que se abra la conductancia de sodio, y si no me equivoco, yo dibujé un modelito con cerrados y abiertos. En el caso de perdón, de potasio, no sé qué dije, quise decir potasio. En el caso de sodio, llegamos a lo mismo, misma idea, pero aquí hay dos partículas, la partícula de activación, que es M, y la partícula, y aquí ojo, podemos hablar de no inactivación, y le vamos a llamar H, y aquí se ven claramente esos fenómenos. Esto es la activación y esto es la inactivación. En la clase de hoy vamos a ver un poco con más detalle esto de la inactivación, y puede que quede más claro, espero, porque vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de molécula única, y vamos a poder entender por qué ese inactivado no es lo mismo que un cerrado, que es una de las preguntas clásicas que se hizo en la biofísica y que hace la gente también. Aquí lo mismo, vamos a tomar las dos probabilidades, la probabilidad de activación y la probabilidad de no inactivación. Entonces las multiplicamos y hay que buscar cuáles son, porque son independientes, por eso se multiplican, cuáles son los exponentes que funcionan bien, m cubo. Entonces se necesitan tres partículas que se muevan para que se abra, y una partícula para que el canal se inactive. Bueno, ahí les conté las diferencias entre M y H. Aquí hablamos de las constantes de velocidad, cómo uno obtenía las constantes de velocidad, y ahora ya básicamente lo tenemos casi todo, y lo que tuvimos que hacer fue explicar todo lo que les conté era en el tiempo. Ahora tenemos que explicar el estado estacionario. Entonces, ¿cómo vamos a explicar que si medimos aquí, por ejemplo, el máximo de la corriente, de la conductancia, aquí, aquí y aquí, todo eso, hacemos el gráfico y vemos esta curva sigmoidea? Lo mismo para el potasio. Si los tomamos aquí en el estado estacionario, hacemos la representación, cada conductancia versus el voltaje, y nos da una sigmoidea. Bueno, hablamos de cómo hacer eso, y yo les dibujé ahí cuáles eran las ecuaciones, y llegamos a una ecuación de esa forma. Está en la siguiente diapositiva. Y llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de Boltzmann, que nos va a dar cuenta del proceso en el equilibrio. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero te apuesto que tu canal no está en el equilibrio. Efectivamente, no está en el equilibrio, la célula no está en el equilibrio. ¿Mm? Pero no importa, porque el formalismo se acerca bastante bien. Esto tiene la suposición de que hay dos estados, y esa suposición ya les he contado que no es necesariamente verdad. Entonces, ¿qué es lo que importa? De aquí hay dos parámetros que nos van a importar en esta ecuación. Si ustedes recuerdan de bioquímica, en bioquímica espero que hayan visto la ecuación de Michaelis y Menten, que da cuenta de cómo funciona, por decirlo así, o cuál es la cinética de una enzima, donde tenemos enzima y sustrato. La concentración de sustrato es el delta G, es la energía. Aquí el delta G o la energía es el eje del voltaje. Entonces, es muy parecida, y se llega de manera muy parecida a como les mostré la semana pasada. Entonces aquí hay dos parámetros importantes y que nos van a salir en algún momento de nuevo en este curso. La pendiente, que es, aquí le puse dependencia de potencial, pero también se ha interpretado como el número de cargas electrónicas en el proceso de apertura.
y además el punto medio de la curva. Y yo le hice un dibujito de donde quedaba el punto medio. Queda aquí. Si esto llega a 18, el punto medio queda en 9, nos vamos aquí hasta la mitad, bajamos, y ese es el punto medio de la curva. Listo, entonces ahora ya tenemos todos los parámetros, volvemos a acordarnos de nuestra ecuación, que es la última de aquí abajo, la corriente total en ese circuito que está ahí arriba, en el circuito equivalente, es la corriente capacitiva más la suma de las otras corrientes. Aquí están escritas en términos de la ley de Ohm, conductancia por driving force para cada una de ellas. Esta de aquí nunca la hemos nombrado porque es súper fome, no tiene cinética, no tiene dependencia de potencial tampoco, sigue la ley de Ohm, es cloruro, ahora lo sabemos. Uy. Y ahora aquí arriba está escrita la conductancia, pero con los parámetros que sacamos hace un rato, n a la cuarta, más bien hace clases atrás, m cubo h. Listo, entonces echemos a jugar esto, ¿no? Echemos a correr esto y uno hace un modelo matemático cuando no puede hacer experimentos y cuando hay información que no puede obtener mediante medios experimentales. Entonces, lo que no se podía obtener en ese momento y costó muchísimos años de obtener era la curva de la conductancia en el tiempo. ¿Cómo cambian la conductancia? O sea, cómo se abren los canales en el tiempo durante un potencial de acción. Entonces para eso se resuelve, esto de arriba ya saben es una ecuación diferencial porque aquí está el dB de t, entonces se resuelve el voltaje y aquí está en negro, ese es un potencial de acción simulado. Ahora uno le puede decir, uno escribe un programa ahora, son bastante pocas líneas, y escribe y le dice que le muestre la conductancia en el tiempo, y eso es el azulito, es la conductancia de sodio. Entonces, primero se mueve la conductancia de sodio. La conductancia de sodio parece estar en 0. Ojo que no está en 0. Ven, señor lápiz, y ayúdanos. La conductancia de sodio está ahí presente. Son muy pocos canales y se ve como que está casi en 0, pero no está en 0. Y aumenta aquí. Lo que pasa es que la resistencia es tan grande que por V igual a I por R, muy pocos iones que crucen, muy pocos canales que se abran, generan un cambio de voltaje bastante grande. Y por eso se ve que hay un cambio en el voltaje, pero el cambio en la conductancia aparece muy pequeñito. Sin embargo, eso existe. Anda de lápiz por un rato. Entonces, primero ocurre la apertura de los canales de sodio. Los canales de sodio llegan a ese máximo y empieza a bajar. Y esto ocurre porque los canales se empiezan a inactivar. La cadena, perdón, la bola, suponiendo que es eso, se mete, que es la partícula de inactivación, inactiva el canal, y al mismo tiempo que los canales se empiezan a inactivar, los canales de potasio se empiezan a abrir. Se empiezan a abrir y es más lento. Ustedes pueden ver ese cambio en la pendiente ocurre mucho después que el otro. Y eso ya lo habíamos visto cuando veíamos las cinéticas en voltage clamp de los canales de sodio versus los canales de potasio. La bajada del potencial de acción, esa fase de repolarización, todo esto por donde se está moviendo mi cursor, tiene que ver con la inactivación de los canales de sodio, pero también muy importantemente con la apertura de los canales de potasio. Los canales de sodio se inactivan todos en algún momento, los canales de potasio siguen abiertos, el potencial de membrana, miren, va mucho más abajo, en este caso, que el potencial de reposo, y llega a un mínimo cercano al potencial de equilibrio de potasio, pero ahí los canales se empiezan a cerrar. Ya durante todo este rato, en menos 40, menos 50, ya no les gusta estar abiertos porque son dependientes del voltaje, entonces empiezan a cerrar. Y aquí podemos ver que a este tiempo, 3 milisegundos y medio más o menos, ya están todos los canales cerrados. Alguno de ustedes que tenga ultra súper buena memoria me va a decir, ya, pero cuando nos mostraste los canales, perdón, los potenciales de acción de mamíferos, resulta que no todos tenían esta fase, no todos llegaban más abajo del potencial de reposo. Eso es verdad, eso es verdad. No todos, no todos tienen esta fase de post-hiperpolarización. Ya, pero eso no importa, no importa. La explicación es exactamente igual para ellos y la diferencia es que no se abren, no tienen exactamente los mismos tipos de canales.
vamos a ver entre esta clase y la siguiente que hay un montón de genes que codifican para canales iónicos relacionados con el potencial de acción. Ya, voy a tomar mi último sorbo de café. Mentira, fue el penúltimo, Profe, queda un poco. Sí, profe, ahí el potencial sigue bajando porque el potasio como que lo lleva a su punto de equilibrio. potencial de O equilibrio, sea, al potencial de efectivamente. equilibrio, perdón. Efectivamente, hay tantos canales, mira, aquí está el máximo de la curva de la conductancia del potasio. Hay tantos canales abiertos que la membrana va, es como que fuera, esto es confundir quizás, ¿ah? Es como que fuera un electrodo de potasio, si no saben lo que es eso, olvídenlo. La membrana es como que estuviera principalmente permeable a potasio y se va hacia el potencial de equilibrio de potasio. Por eso baja tanto en este caso. Porque se devuelve. Uno podría preguntarse, chute, ¿por qué no se queda allá abajo? Bueno, porque como hemos hablado múltiples veces, hay conductancias de sodio en el reposo. No es mucha, pero existe. Entonces, por eso el potencial de reposo es más positivo que el potencial de equilibrio del potasio. Una de las preguntas que uno se hace cuando hace un modelo matemático es, ¿este modelo matemático se parece al fenómeno físico que yo estoy, o biológico, o social, lo que sea, que yo estoy estudiando? Porque si no se parece, estamos en problemas serios. La respuesta es que sí se parece. Aquí arriba está el potencial de acción simulado y abajo está el potencial de acción de la vida real, del experimento. En 2.5 milisegundos y a la derecha está como en 12 milisegundos. Entonces, se ven bastante parecidos. Y eso es algo que uno tiene que hacer. Esta lo saqué del Purves porque se ve bastante mejor que la que yo tenía antes. Y lo que... Esto es responder la misma pregunta. ¿Se parecen? ¿Se parecen estos potenciales de acción? Y la respuesta es sí se parecen. Estas cosas tan raras son disparos de potenciales de acción con diferentes intervalos. Déjenme ver. Esto está dibujado de una manera muy rara. Ahí está. Aquí está el primer potencial de acción. Este potencial de acción es súper raro, ¿ah? Y es súper raro porque se usa un estímulo extremadamente grande, y esto lo vimos en la simulación, y quienes no lo vieron lo vamos a ver hoy. Hay primero la carga del condensador, que es un artefacto, y luego del artefacto viene el potencial de acción. Entonces aquí el potencial de acción está montado encima del artefacto. Lo que hay que ver es la generación del segundo. 4 milisegundos después no hay potencial de acción, esto es solo artefacto, solo la carga del condensador. 6 milisegundos aparece algo que parece un potencial de acción, y a los 9 milisegundos ya se parece. Son unos trazos no muy agraciados, estoy de acuerdo con ustedes. Y entonces si hacemos el modelo tiene las mismas formitas. Así que ya, se parece. Pero la siguiente pregunta, y esta es una pregunta no menor, es ¿qué pasa con la propagación? Y yo olímpicamente este tema no se los he tocado. Déjeme ver si encuentro la diapositiva adecuada. No la encuentro, por supuesto. Esta no es la óptima, pero aquí se ve el problema. En el experimento que hemos estado viendo ya por semanas, hay dos electrodos aquí adentro. Dos electrodos. El electrodo del voltaje, que es el de arriba, que mide el voltaje dentro de la membrana con respecto a la afuera. Y está el electrodo de la corriente, que inyecta corriente para mantener el voltaje al valor del potencial de comando. Acuérdense, esto es voltage clamp. Entonces, ahí están. Y están corriendo básicamente bajo gran parte de la longitud de este axón. Todos los experimentos que les he mostrado tienen que ver con voltage clamp, pero ahora nos salimos de voltage clamp y estamos viendo el potencial de acción. Ya no estamos controlando el voltaje midiendo la corriente, ahora estamos midiendo el voltaje. Entonces la pregunta es, ¿ese potencial de acción será similar? Bueno, resulta que cuando uno resuelve las ecuaciones, déjenme ver dónde estoy, esa ecuación que estaba ahí
es para un potencial de acción que no se propaga. Es como que todo el axón disparara el potencial de acción al mismo tiempo. Y ustedes ya saben que esto no es real. El potencial de acción se genera en una parte del axón y se va moviendo. Entonces, esa ecuación no sirve. Hay que modificarla. Yo no voy a entrar en la matemática ni en la física de esto, pero está bastante bien explicado en el Johnson and Wu. Este de aquí es el problema. Tenemos un axón. Ese axón tiene una resistencia interna o resistencia axial. Eso significa esa línea ahí. Hay una resistencia aquí, que es la resistencia de membrana, y hay un condensador. Entonces hay muchos segmentos. Y esto explica lo que vimos clases atrás, esto que le puse hasta nombre, le llamamos la teoría del cable. En cada punto hay una bifurcación de la corriente. Hay corriente que se mueve así, axial, y hay otra corriente que va a cruzar la membrana. Entonces cada vez, en cada punto va a haber una bifurcación y vamos a tener menos corriente. Por eso, en un cable, en cada punto el voltaje iba a ser menor, porque va a haber menos corriente, porque se va a perder, en este caso, por la membrana. Ya, uno puede hacer la matemática de este proceso, de cómo se va perdiendo la corriente. No voy a entrar aquí, solamente voy a nombrar que esto es algo conocido. No, perdón, no, eso no es algo conocido. Esto de aquí es algo conocido y se llama la ecuación de onda, y eso es verdad para una onda que se propaga, y esto es una ecuación muy antigua. Entonces, si uno mete la ecuación de onda de una propagación de un fenómeno físico en un sistema lineal, unidimensional, porque está solo el eje X, y le ponemos el voltaje, entonces ahora uno puede llegar a la ecuación de más abajo, y esa es la ecuación para un potencial de acción que se propaga. No vamos a entrar en nada de esto, pero es solo para mostrarles que todo lo que habíamos visto antes fue para un potencial de acción que no se propaga, pero en la vida real se propaga. Entonces, hay una ecuación, esa ecuación es básicamente imposible de solucionar en términos de llegar a una fórmula. ¿Eso cómo se llama? La solución analítica. Básicamente no hay una solución analítica para esta ecuación diferencial, hay ecuaciones numéricas. Y aquí está la ecuación numérica, claro, la solución numérica. Entonces, lo que se hace aquí es graficar potenciales de acción en diferentes lugares del axón. Si este fuera el axón, vamos a graficarlo en ese punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. Y vamos a ver cómo se propaga ahora. Y la pregunta, por supuesto, es, ¿esa propagación se parece a la de la vida real? Porque como que no sea, vamos a tener que decir algo, y vamos a tener que inventar algo. Ya, entonces vamos por el primero, cuando x es igual a 0, o sea, al comienzo del axón simulado, se ve esta cosa y este es el artefacto de estimulación, y eso se ve también en las simulaciones que vamos a hacer. Creo que la otra vez, no sé. Y aquí está el potencial de acción. Si vemos en x1, 1 centímetro, ahora ya no se ve el artefacto y ahí aparece el potencial de acción. Y si nos vamos moviendo, entonces vamos viendo que aparece el potencial de acción. Por supuesto, cada vez se demora más en llegar, obviamente, porque esto se va demorando, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta. La pregunta es, ¿la velocidad de propagación es igual? ¿Es similar? ¿Es similar? ¿Y cómo calculo la velocidad de propagación? Pensemos, ¿cómo se define velocidad? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestar. Y cuando tengamos eso, estamos listos. ¿Cómo se define velocidad? Medio calor ahora. Desplazamiento en el tiempo. Ok, es el desplazamiento de algo en el tiempo. Entonces, eso es delta X sobre delta B. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está el delta X? Ahí. ¿O cuál es? La respuesta es bastante simple. El delta X es la diferencia entre S y S, pero en centímetros. Y ahí está. Entonces, es 1 centímetro, por ejemplo. Listo. ¿Cuál es el delta B?
perdón, el delta T, el delta T. Ya tenemos el delta X. ¿Cuál es el delta T? ¿Cómo lo calculo en estas curvas que son tiempo? Algo versus tiempo. ¿Cómo lo calculo? ¿Me serviría el tiempo que está abajo en la gráfica? O sea, es importante, pero ¿cómo calculo de ese gráfico? ¿Cómo calculo el tiempo en que pasa desde un lugar hacia otro lugar? O sea, desde el punto 0 hasta el punto 1, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos en una carrera de autos? O en una carrera de caballos, o de bicicleta, o de humanos. Cronometrando, no sé. Cronometrando, ¿cierto? Entonces, cuando dice partieron, aprieta el cronómetro y empieza el tiempo. Y cuando dice llegaron, aprieta de nuevo y ahí se acaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tiempo? ¿Qué es lo que vamos a cronometrar? Vamos a cronometrar entre este tiempo, que es el máximo del potencial de acción en la distancia 0, hasta el máximo del potencial de acción en la distancia 1. Ese es el tiempo que vamos a cronometrar. Podríamos hacerlo entre ese y ese, ¿sí? O entre este y este, ¿sí? Cualquiera de esos. Así es como se calcula la velocidad de propagación en kilómetros por hora, metros por segundo. Y la velocidad de propagación es más o menos, si no me equivoco, da como 20 metros por segundo. Aquí está calculada en 18.7 metros por segundo y la velocidad de propagación en estos axones está más o menos por los 20.000 metros por segundo. Así que bastante bien. Entonces todo esto es para decirles que las ecuaciones funcionan y el potencial de acción simulado representa bastante bien al hecho experimental, que es el potencial de acción medido. Y lo más importante es que este modelo nos dice, uno, que hay conductancias, que ahora llamamos canales iónicos. Estas son voltaje dependientes, dependen del tiempo también, y hay una que es mucho más rápida, que es la de sodio, y hay una que es mucho más lenta. Y necesitamos diferentes tipos de partículas para explicar la conductancia del sodio y la conductancia del potasio. Entonces, ahora le vamos a tratar de poner nombres a esto. ¿Cuáles son las proteínas que dan cuenta de estos fenómenos? Vamos a ver, entonces vamos a invocar a esta otra. Todo esto ya lo vimos, así que me lo salto. Esto es el spoiler, y hasta a esto vamos a tratar de llegar. Cuando yo empecé a estudiar los canales iónicos, esta era la estructura a ultra alta definición de lo que sabíamos de la estructura de los canales. Un dibujo en un papel, ¿ya? Entonces, pero este dibujo nos decía bastantes cosas. Nos decía que la puerta del canal está por el lado de adentro. Nos decía que ya había mucho experimento que no vamos a entrar para solventar esto. Hay una cavidad acuosa, es bastante grande por aquí, en el medio de la proteína. El filtro de selectividad está en el lado de afuera, este es el lado de afuera, esto de aquí es el lado de adentro. ¿Y qué es esto del filtro de selectividad? Yo no les voy a hablar mucho de esto, es una de las cosas más áridas de la biofísica de canales y no vamos a entrar en esto. Pero básicamente una de las preguntas es ¿por qué los canales de sodio conducen sodio y no otros iones? ¿Por qué los canales de potasio conducen potasio y no otros iones? La primera respuesta es por el tamaño, porque tienen un hoyito de un cierto tamaño que solo pasa un cierto ion. Pero esa hipótesis se cayó muy rápidamente porque los canales de potasio no dejan pasar sodio y sodio es más pequeño. Entonces no era el tamaño, no es el tamaño. La selectividad no está dada por el tamaño. Está dada por el potencial electrostático.
hay cargas negativas aquí, y vamos a ver esas cargas negativas. Hay cargas negativas que seleccionan a los iones que pasan. Y otra cosa que se sabía es que aquí por el lado de afuera hay un montón de cargas negativas. Y eso probablemente lo que hace es que cambia la concentración efectiva de los iones que están aquí. Pero lo más interesante es que, que resulta que, ¿cómo explicamos que cuando cambiamos el voltaje, los canales pasen del estado cerrado al estado abierto? ¿Cómo explicamos eso molecularmente? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, la explicación más sencilla es que hay un sensor. Hay una parte de la molécula que sensa el cambio de voltaje y se mueve. ¿Dónde está? Se me perdió. Entonces ahora, y yo les voy a mostrar cuál es el sensor, o al menos algunas partes del sensor, porque es un poco más complicado que eso. Y aquí está dibujado como un cilindro, porque ya en los 80 se sabía que probablemente esto era una alfa hélice en la membrana y tenía unas cargas positivas. Y vamos a volver sobre esto, así que no hablo más. Pero aquí hay una predicción, porque resulta que si hay un sensor de potencial, hay una parte, esto es una parte de la proteína, ya sabemos que es una proteína. Yo les mostré un experimento la semana pasada que nos mostraba que el canal era una proteína. Sabemos que esto es una proteína y hay cargas positivas, y resulta que, entonces la idea es que este sensor tiene esas cargas positivas, cambia el voltaje y se mueven físicamente, se mueven esas cargas. Y ese movimiento de las cargas, esa flechita que está ahí, hace que de alguna manera tironee a esa puertita y se abra. Entonces, si yo quito todos los iones, yo voy a ver ese movimiento de cargas aquí adentro. Voy a ver cómo la proteína se mueve. Y esto es fantástico, porque nunca nadie había visto cómo una proteína, ninguna proteína, se movía. Entonces, tratemos de hacer que se mueva la proteína. Y este experimento lo hizo Pancho de Zanilla, un chileno, el año 73. Y el experimento es que él quitó todos los iones adentro y afuera del axón gigante de calamar. En este experimento va desde menos 130 hasta 0 milivolt, y lo que ve es, aquí está midiendo la corriente, y esa corriente sube y baja. Y luego, cuando él se devuelve, es confuso esto, yo sé, lo que ve es esto de acá, y luego se devuelve esa corriente, y lo que están dibujados de manera rara son componentes. Hay un componente rápido y un componente lento. Eso lo vamos a obviar para esta explicación. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo saco los iones y yo veo un movimiento de carga, significa que no hay ningún ion, es la proteína la que se está moviendo. Wow. Entonces, ¿qué información nos da esta proteína que se mueve? Esta es la primera vez que una proteína se mueve. Ya, entonces esto es la corriente. Señor lápiz verde. La corriente, por definición, es de Q a de T. ¿Cierto? Entonces, uy, se me está apagando el computador. No. Entonces, la carga es la integral de la corriente en el tiempo. Entonces, la integral de la corriente es el área bajo la curva. Por eso aquí el que hizo este dibujito puso Q. Todo eso que está dibujado, el área achurada, como me decían a mí, yo no entendía nada, que me está insultando, ¿no? El área achurada, eso es la carga. Esto tiene un nombre, y esto se llama corriente de gating. Gating es la puerta, el proceso de apertura. Corriente de gating o corriente de compuerta. Entonces, esa corriente de gating nos dice cosas, nos dicen cómo se está moviendo la proteína. Y esto, cuando a mí me lo explicaban en el pregrado, yo decía, wow, esto es como ciencia ficción, esto es Star Trek. Ese es un experimento de la vida real en el cual se están cambiando, esto es la misma idea, voltage clamp, cambiamos el potencial de membrana para arriba, y
Si se fijan bien, hay muchas rayitas porque están todos los trazos. Este es un experimento más interesante, porque aquí se está estudiando solamente la corriente de potasio. Miren aquí arriba, esto de aquí es solamente la corriente de potasio, y esto es exactamente lo que hemos visto para el potencial de acción en voltage clamp. Damos estos cuadrados de voltaje cada vez más arriba y vemos esas corrientes. Ahí está la corriente evocada a cada voltaje. No hicimos nada ahí, nada nuevo. Ya, aquí viene lo nuevo. Le vamos a quitar todos los iones permeantes, adentro y afuera, a esta célula. Y vamos a medir la corriente. Y aquí está, la corriente medida a cada uno de esos voltajes. Fíjense la escala. Esto de acá son 50 microamperes, eso es muchísima corriente. O sea, de aquí donde está mi puntero hasta abajo, este es el 0, hay 100 microamperes. De aquí, donde está el puntero, el máximo, hasta el 0, no hay ni 2 microamperes. Entonces, la diferencia es muchísima, muchísima, ¿no? Entonces, la corriente de compuerta, esta de acá, es muy, 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 muy pequeña. ¿Qué es lo que nos dice? Porque ya, bueno, ya hiciste este experimento, ya, como se decía en mi época, te puedes cachiporrear porque te puedes creer el más grosso, como se decía en mi época, palabras muy antiguas, porque esto es un experimento realmente difícil de hacer, quitarle todos los iones. Muy difícil. Entonces, bueno, calculemos la corriente, y bueno, aquí está la corriente, calculemos la carga. Y aquí pasa algo sumamente interesante. Y uy, falta poco para que se acabe esto. Entonces, vamos a ver qué es este gráfico. Vamos a tener que graficar dos procesos. La apertura, que viene de acá, la probabilidad de apertura, que ya lo hemos graficado otras veces, es ese valor de ahí. Señor lápiz, ven un ratito. Esto es lo mismo que la conductancia de potasio. Es exactamente lo mismo. Y esto sigue una ecuación de Boltzmann. Y eso lo explicamos la clase pasada en términos de que cuando hablamos del modelo de Hawking y Huxley, que teníamos varios cerrados, teníamos varios estados cerrados y teníamos un abierto al final. Y de aquí venía el n a la cuarta. Entonces se movía 1, 2, 3, 4 partículas hasta que se abre. Y ahí viene, esta es una aproximación teórica al n a la cuarta, que era una aproximación experimental. Ya, perfecto. Ahí hiciste tu curva. Listo, ahí está. Grafiquemos ahora la curva de la carga. Ese experimento de ahí abajo. Cómo se mueve la proteína. No cómo se abre y cómo funciona el canal. Cómo se mueve la proteína. Si son iguales, ya es fácil. Si no son iguales, estamos en problema. Y no son iguales. No son iguales. Aquí podemos ver que la curva de la carga, el movimiento de la proteína, aparece antes en el eje del voltaje. ¿Se dan cuenta? Aparece aquí, como en menos 70. Ahí se empieza a mover la proteína. Aquí no hay tiempo, ojo. Estamos viendo la carga versus el voltaje. Entonces, a menos 70 más o menos, menos 80 quizás, ya hay movimiento de la proteína. Sin embargo, el canal se empieza a abrir a menos 50, menos 45. En todo ese voltaje ocurre movimiento. Se mueve la proteína, pero no se abre el canal. ¿Cómo explicamos eso? Muy fácil. Explicamos eso pensando que el canal está en el estado cerrado y pasa al abierto. Como estas constantes de velocidad, lo hemos dicho muchas veces, son voltaje dependientes, se va a mover la proteína. Hay movimiento de carga aquí. Podemos detectar ese movimiento de carga. Entonces pasa del cerrado 0 al cerrado 1, pero el canal no se abre. Pero podemos medirlo. Podemos medir ese movimiento de la proteína. Pasa luego del cerrado 1 al cerrado 2 y el canal sigue cerrado. Hasta el cerrado 3 no hay movimiento de carga. Eso es la explicación de por qué esta curva de la carga, el movimiento de la proteína, ocurre antes que la apertura del canal. Y esto fue algo bastante interesante en los 70. Entonces, esto es una de las cosas que nos lleva
o llevó a plantear este modelo, o así, a solventar más bien, hay un movimiento de carga. Hay un movimiento de carga, claro, ahora sabemos que esto hay una estructura que es un alfa hélice. Ya, fácil, nada de fácil en verdad, porque tenemos que pensar en modelos cinéticos, pero en este curso esto no vamos a hablar mucho. Ya, esto fue el año 70. En los 80 ocurrió una innovación fundamental en el campo de la neurociencia, que fue la invención, algunos dicen descubrimiento, no, esto fue una invención porque es un circuito, es una máquina, que se llama patch clamp. Y el patch clamp es un pariente del voltage clamp. Y aquí se ve lo que es. Aquí, esta cosa de acá es una neurona que está en cultivo en una placa de vidrio transparente, en un pocillo plástico en cultivo en el laboratorio. Esta cosa de arriba es un capilar de vidrio que se calienta y se estira muy rápidamente en una maquinita, y si se fijan bien, aquí donde está mi cursor está la punta. Esa es la punta de ese capilar de vidrio que tiene una forma cónica, así como un embudo. El diámetro de esa puntita es muy pequeño, es más o menos 1 a 2 micrones. Es muy pequeño. La célula tiene un diámetro, si fuera una esfera, tiene un diámetro de 10 micrones, 20 micrones, dependiendo. Entonces, esto tiene una puntita, un diámetro muy, muy pequeño. Y la idea era bastante simple. La idea era, si existen estas conductancias y son proteínas, y ya les voy a mostrar cuál es la forma de estas proteínas, y son proteínas, y podíamos ver en el axón de Calamar y en el músculo también esas corrientes que están dadas por miles o decenas de miles de canales, ¿podemos estudiar uno? Esa es la pregunta que se quiso contestar con esta época. Había bastante evidencia que sí. Bastante evidencia que sí. De hecho, un chileno, Ramón Latorre, había mostrado que ya en los 70, que uno podía medir estos movimientos de moléculas únicas. Entonces la pregunta es, de moléculas únicas que eran canales. Entonces la pregunta es, ¿uno puede ir y en la célula mirar un solo canal? Porque esto es revolucionario. Esto es mirar una sola proteína, cómo se está moviendo. La respuesta corta es sí, y esto fue tan importante que Neher y Sackman ganaron el premio Nobel por esta contribución. No por el método, porque uno no gana el premio Nobel por el método, sino por la interpretación de los resultados. Y la interpretación es, podemos estudiar los canales únicos y tienen las propiedades esperadas. Seguían todas las ecuaciones que hemos visto en este curso. Ya, ¿cómo se hace esto? Y esto es lo último que vamos a ver en la clase de hoy. Estoy mirando, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno hace esto? Y creo que hay un video, no les he dicho, en el Moodle del curso hay varios videos que yo puse. Mírenlos. Otros años los hemos mirado acá, pero en verdad no vale la pena. Mírenlos ustedes, está la acción de Calamar, están los experimentos de la acción de Calamar, cuando agarran la acción de Calamar y las disecciones de la acción de Calamar. Creo que también hay uno de patch clamp, y si no puedo poner uno más rato. Entonces, aquí esto es el diagrama de lo que uno hace. Esta cosa amarilla es la célula, eso indica el núcleo, para los que no tienen imaginación. Esto es el núcleo de la célula, la membrana de la célula. Esta cosa rara de ahí es la pipeta de vidrio. Uno le dice pipeta, no capilar. También microelectrodo. Habitualmente le decimos pipeta. Entonces aquí viene la pipeta y uno toca la célula y aprieta un poco de succión, y si tenemos suerte va a haber una proteína aquí y vamos a registrar la actividad de una molécula. Y esto se llama, no dice aquí, aquí dice. Eso se llama cell attach, porque estamos tocando la célula. Si nosotros ahora nos alejamos, movemos esta pipeta y la saca, patch significa parche, creo que tampoco lo dije. Si nosotros entonces aplicamos succión, vamos a generar un parche de membrana en la punta de la pipeta. Si nos alejamos con esto, vamos a llevarnos este parche de la membrana
y vamos a llevarnos, por supuesto, al canal. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué te quieres llevar a tu casa esto? ¿Y vas a jugar con esto? Bueno, pues quizás sí. Entonces ahora, si nosotros lo sacamos de la célula, vamos a tener acceso al lado de adentro de la célula. Entonces, el lado de adentro de la membrana va a estar expuesto, va a estar en la cara, digamos, extracelular, en el baño de la célula. Y por eso esa configuración se llama inside out. El lado de adentro de la membrana ahora está expuesto, está hacia el lado de afuera. Hay otra configuración, si nosotros volvemos aquí a Cell Attach, cuando estamos agarrados a la célula, y nosotros rompemos, aplicamos succión muy fuerte, uno puede romper ese parche de la membrana. Ahora tenemos contacto, las soluciones se juntan, la solución de pipeta se junta con la solución de la célula. Y ahora podemos tener contacto eléctrico con toda la membrana. Y eso se llama whole cell. No se pronuncia la W. Eso se llama whole cell, célula completa. Entonces ahora podríamos registrar lo que le pasa a toda la célula. Y finalmente, para hacer esto más complicado, lo que nosotros podemos hacer ahora es movernos hacia atrás. Vamos a mover hacia atrás, hacia arriba en este caso. Uno dice hacia atrás, pero en verdad es hacia arriba. Ahí se retira la pipeta y miren, se va estirando la membrana y eventualmente, si tenemos mucha suerte, esos dos extremos de membrana que aquí aparecen rotos, se juntan, se resellan. Y ahora nos quedamos con eso. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense con atención. Voy a llamar al otro color, no sé dónde está. Fíjense con atención. Ahora el lado de afuera del canal era ese. El lado de afuera del canal, el extracelular, quedó aquí hacia afuera de la pipeta. Entonces esto se llama outside out. El lado de afuera de la proteína o de la membrana está hacia afuera. Y entonces yo puedo venir con una manguera, y con una manguera, no de regadío por supuesto, sino con una manguera muy delgadita, y yo puedo cambiar la solución extracelular. Y ahora puedo estudiar qué es lo que pasa cuando ponemos cosas aquí. Cuando ponemos, cambiamos el pH, cambiamos la concentración iónica, ponemos neurotransmisor, en el caso de los canales receptores a neurotransmisor, etcétera, etcétera. Entonces, esta técnica, que se llama PatchCram, es bastante útil para estudiar tanto canales únicos. Fíjense, aquí hay un solo canal. En la vida real no siempre hay un solo canal. Pero en teoría uno podría registrar, y se ha hecho muchas veces, un solo canal. En esa configuración podemos meterle cosas ahora. Si estamos hablando de canales activados por segundos mensajeros, por ejemplo, podríamos cambiarle los segundos mensajeros y ver si los canales se abren o se cierran aquí, o qué es lo que le pasa. ¿Ya? Y también podemos tirarle cosas por el lado de afuera. Ya, me cansé. El resto necesitamos estar con la cabeza fría para el resto de la clase, así que lo que vamos a ver la próxima clase es cómo interpretar los resultados de esto, porque nosotros como científicos tenemos que ser capaces de hacer un experimento y luego interpretar ese experimento. Y vamos a ver que esta forma de interpretar los experimentos nos va a dar bastante información sobre cómo están ensambladas, por ejemplo, las proteínas en la membrana. Y otra cosa que vamos a ver es cómo funcionan los canales unitarios, cuáles son las propiedades tiene una propiedad mágica. No voy a hablar más de eso. Y vamos a ver eso. Y lo otro que vamos a ver es cuáles son las familias de los canales. Entonces esto ya es moviéndome bastante en el tiempo. Esto es un dendrograma, es la forma de ordenar filogenéticamente familias de proteínas. Entonces los canales relacionados con la generación del potencial de acción son todos parientes. Los canales de sodio, los canales de calcio, son muy cercanos entre ellos filogenéticamente hablando. Los canales de potasio que están aquí abajo son de la misma familia y son todos parientes. Y vamos a tratar de explicar cómo en la evolución ocurrió ese proceso. Y si nos queda el tiempo, la próxima clase vamos a hablar de la estructura de los canales.
Y las cosas que vamos a aprender aquí en esto, mirando canales, van a ser extrapolables para otras proteínas de membrana. Una de las cosas que les tienen que haber enseñado el año pasado en biología celular es que el método para obtener las estructuras tridimensionales, el método estándar, es cristalografía de rayos X. Para la cristalografía de rayos X, uno necesita tener en solución, aquí en la botellita o lo que sea, necesita tener en solución la proteína, evaporar el agua y se forman los cristales. Igual que cuando ustedes dejan una agua con azúcar o bebida, a mí me pasaba muchas veces, y se ven al final, al fondo, los cristales de azúcar. Ya, muy bonito, pero resulta que estas proteínas están en la membrana y las proteínas liposolubles no se solubilizan en agua, entonces hay que hacer un truco, ¿no? Y costó muchos años encontrar cuál era el truco que había que hacer para obtener cristales de proteínas de membrana. Y una vez que se supo, alguien inventó el truco, y el truco era usar ciertos detergentes, entonces aparecieron muchísimas más cristales de proteínas de membrana. Y esta persona ganó el premio Nobel, por supuesto. Entonces, les cuento puro filete, como dice mi colega Rodolfo Madrid, puro filete, puro premio Nobel aquí. Ya, preguntas. Entonces nos vamos a ir alejando ahora de la biofísica y nos vamos a ir acercando hacia la estructura de proteínas y hacia procesos, y a lo que vamos a llegar es a entender procesos fisiológicos de la célula. Pero vamos de vez en cuando a invocar a la resistencia, a la proteína, al N a la cuarta. Eso lo vamos a invocar de vez en cuando. Ya. Si no hay preguntas. Profe, me queda una duda. Sí. Que es que cuando, entonces la proteína, entonces antes de que se abrieran los canales tendría que generar unos movimientos para que se puedan abrir, ¿cierto? Sí. Y eso ¿cómo se medía? Se medía con un aumento de carga, ¿cierto? Lo que tienes que hacer, mira aquí donde está el lápiz moviéndose. Esa es la corriente total. Esa es la corriente iónica más la corriente de gating. Lo que tienes que hacer es quitar la corriente iónica. Le quitas todos los iones, le pones iones no permeables, Para moléculas al muy final grandes, como que de glutamina. Entonces medir dejas. solamente lo que pasa con la proteína. Exacto, exacto. Entonces, eliminas el movimiento de iones y te quedas solo con la membrana y las proteínas de membrana, obviamente. Y ahí repite el experimento, que son los pulsos cuadrados, y ves esas rayas raras. Entonces, eso es el movimiento de las proteínas. Y cuando tú... Ay, perdón, aquí Zoom. Denme un momento que el Zoom está mostrando... Ya, perdón. Ojalá que a ustedes no les muestre esa tontería que me muestra a mí. Entonces, cuando ahora graficamos la probabilidad de apertura, esta curva a la derecha sólida, esto ya es algo conocido, que vimos, es lo mismo que hemos visto para la axón de Calamar, nos da en una posición. Y cuando ahora vemos la carga, y la carga se obtiene integrando el área bajo la curva de cada una de esas curvas. Y eso es el movimiento de la proteína. Entonces, cuando lo ponemos en este gráfico, te das cuenta que la proteína se mueve en el eje del voltaje antes. A voltaje, eso significa que se mueve a voltajes en el que no se abría el canal. Entonces, estamos viendo dos cosas en este gráfico. La Q es el movimiento de la proteína. Y la P o G, da lo mismo, eso es la apertura del canal. Entonces el canal tiene muchas partes, ya esto es spoiler, y es como evidente, ¿no? Entonces eso. Entonces, ¿cómo explicamos ahora en un modelo cinético? Habíamos estado hablando de cerrado, abierto y varios cerrados. Bueno, entre el cerrado 0 y el cerrado 1 hay movimiento de carga, hay sensores de potencial. Entonces se mueve un sensor de potencial, se mueve una carga de un lado de la membrana hacia el otro. Y eso es lo que estamos midiendo. Entonces, por eso aquí, a esos voltajes muy bajos, hay movimiento de carga, se mueve, aquí hay movimiento de carga, pero no hay apertura del canal. Entonces ese movimiento de carga es pura y netamente de la proteína, de las cargas que Exacto, tiene solamente la proteína. exacto. Que como está dicho, si no me equivoco, eran como una hélice alfa, ¿cierto? Que Sí, sí, tenían sí. unas Y vamos cargas. a ver en qué parte de la hélice alfa es donde se mueve.
Entonces esas hélices alfa son las que al final le aportan esas cargas Sí, que generan el movimiento y se pueden ver. así es. Y vamos a ver cuál de las hélices alfa y dónde están esos residuos, dónde están esas cargas. Ah, ya, muchas gracias, profesor. Sí. Ya. Si no, ups, no sé qué hice. Entonces,